Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Muy bien, buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Tenemos un par de minutitos hasta que el resto de sus compañeros se incorporen y comenzamos con la clase. Muy bien. Ya habiendo transcurrido 10 minutos desde que nos corresponde iniciar la clase, bueno, vamos a iniciar. Les agradecería que por favor encendieran sus cámaras ya que es pertinente poderlos conocer en esta primera clase. En primer lugar, buenas noches con todos. Creo que es la primera vez que veo a estudiantes de esta carrera. Mi nombre es Miguel Cueva Estrada. Soy el profesor que va a ayudarles a ustedes con la materia de macroeconomía. Eh, Soy economista de profesión, tengo una maestría en administración de empresas y tengo también una maestría en educación superior y adicionalmente tengo una especialidad en proyectos de desarrollo sociales. Soy, aparte de ser docente, soy funcionario público, trabajo para la Superintendencia de Bancos del Ecuador y he trabajado para otras instituciones como el Banco Central, el Ministerio de Política Económica, el Ministerio de Finanzas y actualmente, como les digo, que trabajo acá en, el, en la Superintendencia de Bancos. Entre las cuestiones públicas que me ha tocado trabajar, creo que una gran experiencia que tuve en parte de mi desarrollo profesional mientras pasé por el Ministerio de Política Económica fue participar del grupo que tenía como objetivo poder crear el Banco
el Banco del Sur, en su momento por allá por el 2012, 2014, cuando se buscaba tratar de tener un equivalente a lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo, propiamente fondeados por países del área andina, ¿no? Bueno, eso me tocó trabajar y fue una muy buena experiencia donde aprendí mucho sobre el tema de banca. Y bueno, mi gran eje de movimiento es alrededor de la banca, a pesar de que mi formación es de economista. Mi gran eje de desempeño tiene que ver con la banca y puntualmente en lo que me gusta trabajar tiene que ver con educación financiera y lo que son instituciones financieras tecnológicas, las fintech. Eso es el espacio donde yo generalmente trabajo. Lo que estoy manifestando no es con el afán de echarme flores ni nada por el estilo, sino que simplemente lo que estoy haciendo es tratando de presentarme y de alguna manera tratar de justificar el por qué se me ha colocado como docente de ustedes, ¿no? Creo que es por respeto, es interesante que un docente muestre quién es para tener una idea de qué bagaje está detrás de esa persona, ¿no? Independientemente de eso, este es un mundo muy cambiante, es un mundo muy rápido, donde las cosas eh, cambian constantemente y de manera muy veloz, especialmente en el área económica y financiera. Eh, lo que quiero decir con esto es que los conocimientos constantemente se tienen que estar actualizando. Mucho de lo que sabemos queda obsoleto rápidamente, muy rápidamente. Entonces, habrán conceptos, habrán cosas muy elementales de economía que generalmente no cambian tanto, que son conceptos muy básicos que son propios y transversales de la teoría económica, pero su aplicabilidad, su actualización debido a nuevas investigaciones y nuevos desarrollos, obviamente nos lleva a que constantemente estemos preparados, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me ha impactado mucho es el hecho, por ejemplo, de que a nosotros cuando nos formaban, yo fui estudiante de la Escuela Superior Politécnica en Economía, y cuando nos formaban en la escuela, a los economistas nos formaron con la visión de la teoría económica clásica, ¿ya? Y bajo esa teoría económica, el pensamiento del hombre era perfecto, el hombre no cometía errores, me refiero al ser humano, ¿no? Al momento de tomar sus decisiones, podía procesar toda la información y tomaba las mejores decisiones siempre. Eso actualmente con nuevas corrientes de, de economía, puntualmente con la economía conductual, se puede determinar de que todas nuestras decisiones están fundamentadas están relacionadas con lo que sentimos, están relacionadas con sentimientos, ¿no? Entonces, estas decisiones que nosotros tomamos a veces no son las perfectas. Se entiende que el hombre no puede procesar toda la información y nos es imposible poder tener toda la información. Solamente con ese ejemplo usted puede ver cómo anteriormente se concebía la economía y cómo actualmente ya hay una evolución en la forma de pensar estos conceptos económicos. Pero, repito, en esencia, en gran esencia, gran parte de los conceptos siguen de manera transversal estando ahí y gran parte de esos conceptos son los que nos corresponde a nosotros poder analizar. Esta materia entiendo que es macroeconomía. Eh, bueno, yo soy profesor, yo me estoy incorporando a estas carreras, bueno, que anteriormente eran presenciales. Yo era profesor en distancia y virtual. Generalmente me desempeñaba en esa modalidad de distancia y virtual y ahora me están incorporando acá en esta materia. En distancia y virtual la materia se manejaba de forma unida, es decir, que en un solo semestre lo que ustedes posiblemente vieron como micro y lo que vieron como macro, en distancia virtual lo veíamos en un solo parcial. Entonces acá yo tengo parte de la materia que daba ya y tengo mucho más tiempo para poderla desarrollar. Eh, el centro de atención que nosotros vamos a tener es básicamente sobre todo lo que implica cuentas nacionales y teoría macroeconómica. Eh, entender cuáles son las diferentes teorías, en este caso teoría monetaria, teoría económica, entender lo que es la teoría económica, entender qué es la teoría financiera, qué es la teoría cambiaria, eh,
y con relación a ellas poder entender cómo se diseña la política, cómo sirve esto para el diseño de política y para toma de decisiones. Gran parte de lo que nosotros vamos a revisar tiene como base estadísticas del Banco Central del Ecuador, porque el Banco Central del Ecuador tácitamente tiene todo el registro de cuentas nacionales y tiene toda la estadística que a nosotros nos corresponde poder tenemos que analizar, ¿no? Tenemos que revisar acá. Entonces, dentro del material que ustedes van a tener, van a ver que nos vamos a centrar puntualmente con el boletín estadístico del Banco Central, en el cual vamos a revisar gran parte de las cifras y vamos a aprender a leer cifras que nos van a servir para nuestro desempeño profesional. El objetivo de leer estas cifras es que ustedes tengan información, no porque vayan a ser técnicos del Banco Central o porque vayan a trabajar en una empresa relacionada con temas de investigación económica, sino que el objetivo es tratar de hacer que todo eso que es a veces bastante complicado de entender, aterrizarlo de tal manera que ustedes como futuros empresarios, o quizás como que ya sean empresarios, o que trabajen en empresa y sean hombres y mujeres de toma de decisiones, cómo ustedes puedan leer las cifras macroeconómicas y esas cifras macroeconómicas les puedan servir para esa toma de decisiones. Esa es la finalidad. En Cristiano lo que les estoy diciendo es que conceptos tan elementales como inflación, como desempleo, como deuda externa, endeudamiento, balanza de pagos, son cosas que ustedes van a aprender a leer técnicamente, pero más que leer técnicamente van a tratar, o mejor dicho, voy a tratar de explicarles a ustedes cómo se digiere eso y cómo nos sirve en la vida real, porque es muy fácil hablar sobre estadísticas y hacerse la mamá de Tarzán hablando sobre cosas que otras personas no saben, pero lo difícil es justamente tratar de que ese concepto quede arraigado en ustedes como estudiantes, ¿no? Mi objetivo puntualmente es eso. A mí me encanta enseñar, me encanta esta materia. Es la materia que casi yo he tenido siempre desde que comencé como profesor en la universidad en el año 2003 y constantemente he venido dando esta materia y otras más que me han asignado. Pero bueno, entonces les recuerdo un poquito, mi nombre es Miguel Cueva. Nuestro horario de clase va a ser, si no recuerdo mal, los días lunes. Creo que tenemos también de 8:30 a 10:30. Sí, ¿verdad? Sí. Y el día viernes, la hora más chévere de toda la semana, ya cuando todo el mundo ya quiere irse a su casa, la última hora, para aquellos que terminan de trabajar el día viernes. Yo no termino de trabajar el día viernes, yo trabajo el sábado hasta las 5 o 6 de la tarde, entonces para aquellos que terminan es la hora más difícil porque justamente esa hora ya quieren tumbar todo y ya quieren irse a descansar, ¿de acuerdo? Pero voy a tratar de hacer lo más ameno posible todo este material que en realidad es plomo, es pesado a veces de digerir, pero que vamos a tratar de revisarlo de tal manera de que ustedes puedan captar lo principal. Bueno, eso en primera instancia. Voy a presentarles algo que es una diapositiva que no utilizo para otra materia que también doy, que es Banco y Mercado de Valores, pero en esencia es lo principal, es una diapositiva introductoria. Ese loco que ven ahí soy yo, como les digo, Miguel Cueva. Eh, bueno, normas y principios que me gustaría revisar con ustedes, porque me gusta marcar la cancha antes de comenzar. Entiendo que ustedes son estudiantes de quinto semestre. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Si pueden hablar, me gustaría poder escucharlos. Son de quinto semestre, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, y al ser de quinto semestre ya están más de la mitad de la carrera, ¿no? Ya está la mitad del proceso casi completado, ¿no? Entonces ya a esta altura ya tienen un criterio ya bastante formado con relación a lo que es su carrera, y han venido experimentando cómo es el proceso de enseñanza dentro de la universidad. Eh, yo creo que a veces mucho se denigra a lo que es la Universidad de Guayaquil. A veces nos dicen y hay algunos dicen cosas, ¿no? Que es una universidad fácil, que no es difícil acá graduarse. Y yo no lo creo así, sinceramente, porque
hablo por el trabajo que yo hago, yo hablo por el trabajo de otros profesores que también se aplican a trabajar y tratamos de entregar lo más que podemos de nuestra experiencia, más que del conocimiento, de nuestra experiencia, tratando de transmitir con esa experiencia ciertos conocimientos que les van a servir a ustedes. Y tratamos de aplicarnos en la materia, tratamos de hacer, a quien le gusta enseñar, trata de transmitir sintiendo la satisfacción de que está participando en este maravilloso evento de la creación de profesionales que van a tener a cargo luego la nación. Y en realidad para mí es un papel muy importante poder formar a esta gente. Más que nada ahora con tantas cosas que ustedes pueden ver, ¿no? Profesionales que se gradúan, bueno, que se graduaban hace poco tiempo tan rápido, sin nada en la cabeza y que en realidad hasta vergüenza dan poder ver cómo se desempeña. Ver cómo nosotros, por ejemplo, en, en nuestra asamblea tenemos, a veces hasta sin desmerecer a las personas, pero a veces tenemos gente que no es profesional tomando decisiones que son importantísimas para el país, eh, trabajando en proyectos de ley que son muy importantes para el país y que a veces no tienen ni idea de lo que hacen. Entonces, yo creo que el trabajo que hacemos los profesores y el trabajo que hace esta universidad es importantísimo para nuestra sociedad. Y por eso mi compromiso con tratar de hacerlo bien, ¿no? Pero por más que yo quiera sacar un diamante de acá, va a ser imposible poderlo hacer si no tengo el material adecuado. Si la piedra que voy a pulir o el carbón que voy a pulir en realidad no es bueno y no lo someto a la presión adecuada y no hago el proceso adecuado, simplemente puede fallar en el proceso, ¿no? Y ahí hay dos caminos. Cuando uno está trabajando esto, obtiene el éxito, saca el diamante o simplemente esa piedra que estuvo tratando de trabajar, simplemente la desprecia. En ese sentido, creo que deben de revisarse el tema de valores antes de comenzar. Sin quererme hacer el puritano, sin querer estar dictando cuestiones de moral, porque en realidad no soy nadie para poder criticar el comportamiento de ningún otro ser humano, porque todos, mientras estamos en esta bendita bolita que da vueltas en el universo, somos imperfectos y tenemos problemas, pero siempre es importante, por lo menos a mí me gusta recordar los principios que me plantaron en mi casa, que me marcaron en mi casa. Y entre ellos está el hecho de la honestidad, algo que se ha perdido mucho. Todos los procesos que nosotros hagamos dentro de esta materia deben de estar plagados de honestidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo les pida a ustedes, señores, tenemos que hacer un deber, usted sea honesto al momento de hacerlo. Es decir, no voy a llamar a Juan, no voy a llamar a Pedro, no voy a llamar a Lisa, no voy a llamar a María, no voy a llamar a ninguno de mis compañeros para decirle, ten la gentileza, pásame el trabajo porque simplemente lo que quiero es cumplir. Los procesos que se tengan que desarrollar acá tienen que ser procesos donde usted como estudiante sea totalmente honesto y cumpla con su trabajo. Yo siempre recuerdo lo que me decían mis profesores, y una de las cosas que me decían mis profesores es que el único daño que se hace a un estudiante al momento que no hace un trabajo se lo hace él mismo. Porque el profesor puede mandar el trabajo, usted podrá copiarle a otro compañero, podrá presentarlo y a la final el profesor le pone 10. Pero el único que termina en ese proceso sin comprender lo que busca tratar de reforzar el profesor es simplemente usted. Solamente con ese razonamiento a mí ya me mueve en el piso y entiendo que cada cosa que se me asigne la tengo que leer, la tengo que estudiar, la tengo que preparar, porque una persona con un poquito más de canas y años, que está más adelante, que está ayudándome a aprender algo nuevo, me está advirtiendo sobre esta situación y él me está recomendando que es importante que ese tema lo tome en consideración para poderlo reforzar. Eh, yo no soy un policía para estar detrás de ustedes, no tengo por qué hacerlo porque en realidad yo no creo que esto sea una escuela ni un colegio. Aquí se están formando profesionales y desde el momento que ustedes cruzan, eh, bueno, si estuviéramos presencial, cruzaran la puerta de la universidad, el portón de la universidad y entraran a la universidad, se asume que ustedes quieren formarse como profesionales, ¿no? Se supone también que si ustedes se conectan día a día acá y están con el deseo de querer
cumplir con los requerimientos, tomar estos conocimientos, que son muy pocos en realidad comparado con todo lo que necesitan para desempeñarse como profesional, pero que en cierta medida sientan la base para lo que ustedes van finalmente a desempeñar. Entonces, necesito que nos comportemos, tanto ustedes como yo, de manera honesta, ¿no? En todos los procesos que emprendamos. Otro elemento importantísimo al momento de enseñar es el hecho de tener confianza. Yo esto también lo resalto muchísimo, porque nuevamente traigo a memoria lo que a mí me tocó vivir en la universidad. Bueno, yo estudié en una universidad que era muy dura. En esa universidad, les hablo de por allá por el 95, cuando comenzaba la carrera, todavía la imagen del profesor era la imagen de un dios. Entonces, uno veía al profesor y por más que el profesor se equivocara, era una herejía decirle al profesor, ¿sabe qué? Se equivocó. ¿Sabe qué? No estoy de acuerdo. ¿Sabe qué? No me parece que esto que está planteando esté de acuerdo, si es que uno tenía las bases, ¿no? Para poder refutarlo. Eh, yo creo que eso sí nos hizo un daño porque nos crió, nos formó a nosotros en cierta medida tímidos en primera instancia, y fue un error en realidad en la formación de nosotros, ¿no? Entonces, asumíamos todo como cierto, todo lo que nos decía el profesor lo asumíamos como cierto. Esta realidad, esto es imposible en esta realidad. Y se los digo porque el mundo cambia de una manera tan rápida que constantemente hay nuevos conocimientos. Tanto es así de que inclusive, lo más probable es que en el futuro, en un futuro muy próximo, las universidades en realidad queden obsoletas y el hecho de aprender y formar estos nuevos profesionales vaya a ser en función del estar haciendo, ¿ya? Entonces, eso es lo más probable que pase en el futuro más próximo, ¿no? Donde usted no tenga que ir a una universidad y pasar 3, 4 años estudiando algo, porque lo que necesita es comenzar a hacer, comenzar a practicar, y alguien que ya sabe esas cosas, comenzar a enseñarle a usted para que vaya haciendo y vaya aprendiendo. Entonces hay un cambio también importante en la forma como nosotros vamos a ir, o en el futuro, cómo se van a ir formando estos profesionales. Y se lo digo con elemento de juicio, porque, como les digo, yo trabajo en un área que tiene que ver con instituciones financieras, y hay muchas cosas que están cambiando actualmente en cómo se desempeñan estas instituciones financieras, ¿no? Un área que me apasiona mucho es el tema de los ciberdelitos. Por ejemplo, no hay una carrera especializada en temas de ciberdelitos. Y es tan difícil de formar estos sujetos que justamente entienden cómo se comportan los ciberdelincuentes para poder hacer estafas financieras o robos a través de la web, a través de aplicativos, porque constantemente las modalidades están cambiando, ¿no? Entonces lo que ya se sabía queda obsoleto y aparecen nuevas formas. Eso es un gran ejemplo de cómo es difícil poder enseñar sobre ese tema porque constantemente las cosas están cambiando. Bueno, entonces regreso al tema. Es importante que haya confianza, tenga toda la libertad. Lo que quería decir con esa primera introducción es que acá no van a tener un profesor que va a estar cerrado a una idea nueva. Me gusta cuando se discuten las cosas con altura y con elementos, ¿no? Cuando haya algo que ustedes consideren que no están de acuerdo, es importantísimo que me lo hagan saber, que lo expresen, que me digan sus argumentos de por qué consideran de que eso no es y que refuten la idea, porque a partir de esa discusión se genera mejor conocimiento. Entonces, necesito que mantengan esa confianza con el respeto del caso y discutan cualquier situación que ustedes consideren que consideren que hay algún conflicto con relación a conocimiento, ¿no? Entonces, si algo yo creo que no cuadra, tengo que decirle al profesor, bueno, esto no me cuadra por esto. ¿Podría explicarme mejor? O yo creo que esto es así, y comenzamos la discusión y podemos de esa manera quizás tanto ayudarse él, ayudarme yo, porque yo también estoy aprendiendo, y al discutir refuerzo conocimientos, pero también podríamos ayudar a aquellos que a veces tienen el temor de hablar y que con esta discusión podrían absorber mejor conceptos. Entonces, confianza en el proceso es importante. Justicia ante todo. Eh,
es difícil esta palabra, porque, bueno, es difícil también concebir lo que es exactamente justo, pero cuando digo justicia, trato de hacer referencia al hecho de que las mejores calificaciones de esta materia se las van a merecer aquellas personas que obviamente han trabajado, están presentes, cumplen con su trabajo, colaboran con el curso, eh, que es lo justo que ellos tengan las mejores calificaciones. Comparado con aquellos que obviamente no vienen a clase, no presentan sus calificaciones eh, y, no, y no aportan al curso. ¿Sí? Eh, entonces, ese principio en el tema de justicia voy a tratar de ser lo más justo al momento de manejar el tema de calificación. Y con relación al examen, también justicia en el sentido de que yo no es que voy a poner mi examen y el examen va a ser, una vez que usted cerró la plataforma, el examen estuvo escrito en piedra, ¿no? Si por algún motivo que siempre pasa, eh, al momento de diseñar el examen se fue mal una palabra o algo estuvo mal, de mi parte tienen el compromiso de que voy a revisar cada una de esas situaciones y se va a corregir y obviamente eso generará una recalificación en el caso de que se haya cometido un error. Y se cumplirá con lo que es justo, ¿no? Bueno, la siguiente es respeto, lo que les decía. Eh, si bien es cierto, quiero que se genere confianza o tengamos confianza entre nosotros, pero esa confianza no puede violar el respeto, ¿no? En el sentido de que la responsabilidad de la guía de este grupo la tengo yo, y obviamente si hay algo que revisar, hay algo que discutir o algo no nos cuadra, generalmente lo vamos a discutir en el espacio adecuado y con el respeto correspondiente. Responsabilidad que ya es algo que cae por decantación, eh, cumpliendo con todas las cosas que a ustedes se les van a asignar. Los deberes a tiempo, el hecho de estar presente en los espacios que están pactados para poder trabajar, llegar a tiempo, presentarse a tiempo y cumplir de manera responsable con cada una de sus obligaciones. Bueno, esto en gran medida con relación a los valores. Bueno, esta parte también es importante, el tema de la integridad académica. Yo les decía que, bueno, yo tengo ahorita como 4 o 5 cursos que tengo que dar clases. Y es pesado para un profesor, y eso que soy profesor a medio tiempo. ¿Por qué es pesado? Porque en mi caso yo trabajo para otra institución, como les digo, termino mi jornada a la tarde y me incorporo acá a la universidad para poder dar clases, inclusive, como les digo, trabajo hasta el día sábado. Y aparte de eso, también sigo estudiando. ¿Ya? Estoy haciendo mi doctorado, que no es nada menos, y el doctorado roba tiempo, roba muchísimo tiempo. No roba, requiere demasiado tiempo, requiere mucho tiempo para leer, para estudiar, para hacer deberes. Entonces, absorbe bastante tiempo, ¿no? Y aparte el ser papá, el tener obligaciones personales, obviamente dificulta mucho a veces manejar grandes cantidades de, de cursos, calificaciones y trabajo, ¿no? Pero lo que les pido, sí, repito y regreso el hecho de que cuando se asignen los deberes, cúmplanlos con la altura que corresponde, con la altura que debe tener un estudiante de nuestra universidad. Y eso implica el hecho de no plagiar, no hacer fraude al momento de escribir algún artículo, ¿no? Cuando el profesor no se va a dar cuenta, voy a tomar cierta frase y lo pongo acá, o cuando vaya a hacer el trabajo de investigación, voy a decir cierta cosa como mía y no lo voy a reconocer. No lo hagan eso, porque de una u otra manera lo que quiero hacer con este ejercicio es que ustedes ya se vayan preparando, porque ya próximamente también tendrán que escribir su primer gran libro, que va a ser su tesis de graduación, ¿no? Y es importante ya irse entrenando en esto para que vayan aflojando la mano y vayan entendiendo cómo se cita y cómo se hace este tipo de trabajo para hacer este gran trabajo repito, va a constituir su primer libro o el primer libro que van a escribir dentro de su vida académica.
Entonces, esos trabajos, por favor, con las citas correspondientes, dando el crédito de los libros, de los artículos de los cuales los toman. También el tema de integridad al momento de tener algún tipo de evaluación, sean lecciones, sean exámenes. Eh, eh, este proceso virtual es bastante complejo para los profesores, porque obviamente nosotros no podemos ver qué es lo que están haciendo cada uno de ustedes en un examen o en una lección en sus casas, ¿ya? Y hay dos caminos, ¿no? El hecho de que yo me ponga a morirme del coraje porque no puedo estar junto a usted viendo qué es lo que hace. El otro camino es simplemente entender de que esto es un proceso donde el que pierde realmente, si no estudia en un examen, es simplemente el estudiante. Porque el profesor ya por último está formado. ¿Ya? El profesor podrá poner una calificación de 10, pero finalmente ese 10 es un 10 inflado que no refleja la realidad del conocimiento. Parece mentira, pero con el tiempo, cuando ustedes ya vayan al campo laboral, el hecho de no revisar cosas, el hecho de no estudiar ciertas cosas nos pasa factura. Pasa factura por el hecho de que no podríamos conocer ciertas cosas que serían importantes para nuestro desempeño profesional. Entonces retomo el tema, cuando estén en exámenes, cuando estén en elecciones, el respeto del caso, la integridad del caso al momento de realizar el examen. Desde ya les pido que cuando tengan examen, cámaras listas, micrófonos listos, desde ya hagan el mantenimiento que necesitan para sus equipos, porque hay un estudio que muestra que hay una correlación negativa entre los exámenes y los daños en los equipos, ¿no? Generalmente cuando nos aproximamos a los exámenes, y mayor sorpresa se ve en los datos que justo en el día del examen a muchos nos fallan ciertas cosas. Yo sé que con mi curso eso no va a pasar porque desde ya van a recalibrar sus equipos y van a prepararlos para no tener ningún problema. Bueno, las etiquetas que ya son cosas que ustedes han manejado, no es el primer año virtual que han tenido, ya lo conocen, ya lo saben, son reglas básicas, ¿no? Algo sí en las calificaciones que me gustaría conversar con ustedes, que también ya lo saben, ¿no? Hay una calificación que corresponde a la parte formativa y práctica, al decir formativa, me refiero a los talleres y lecciones que nosotros vamos a tener. La gestión práctica, que básicamente son tareas, participaciones. Bueno, antes había portafolio en el portafolio. Y lo que implica la última parte, que es acreditación y validación, que tiene que ver con el examen y en el caso de que se envíe un proyecto, este proyecto final, ¿no? Las dos primeras, ustedes pueden ver ahí, tienen un valor de 6 puntos sobre el total de 10 que ustedes reciben como calificación, y el examen tiene un valor de 4. En realidad es difícil quedarse con esa combinación de números, es muy difícil quedarse. Pero yo creo que la consigna que deberíamos tener todos como estudiantes no es no quedarnos, sino sacar la máxima calificación posible, es decir, tratar de aproximarnos al 10 porque para eso nos esforzamos, ¿no? Y creo que siempre es gratificante poder tener la máxima calificación, siempre y cuando esta calificación sea honradamente ganada y con el esfuerzo propio. Eh, pero bueno, esto es lo que vamos a tener como calificación, que igualmente, repito, ustedes ya lo conocen, ya lo saben. Bueno, los exámenes, solamente una cosa, el día del examen, recuerde que simplemente yo como profesor, hay jerarquías, ¿no? Y el docente no tiene la autoridad para poder decir o decidir si es que usted el día del examen no lo da, lo cambia de fecha, ¿no? Eso no lo puedo hacer como docente, eso lo tiene que hacer la autoridad, en este caso el director, y obviamente validado por la señora decana y el señor subdecano. Entonces, si tienen algún tipo de problemas el día del examen, yo les pido que, si es algo obviamente justificado, porque a todos nos puede pasar, si usted tiene la justificación del caso, presente los correspondientes justificativos con las autoridades para que se proceda a reprogramar ese examen, ¿no? Bueno, esto creo que no ocurre mucho acá, pero por ejemplo en virtual era muy particular esa situación, en el sentido de que el estudiante ya era diferente. ¿Cómo lo explico? Era diferente en el sentido de que
gran parte de ellos, primero venían de provincia, gran parte de ellos también ya eran gente que no es tan joven como ustedes, ¿no? Eran gente un poco mayor, y era diferente. Entonces a ellos se les presentaban problemas a veces mucho más diferentes. Inclusive, como anécdota, a mí algunas veces me tocó estar en clase con madres que tenían a sus hijos, que obviamente no podían dejarlos en la casa, pero tenían que estar acá porque el deseo de ellas era poder estudiar, ¿no? Yo considero que era un grupo muy valioso, era una modalidad muy valiosa. Yo sinceramente aprendí a respetar este tipo de personas que inclusive yo tuve, como experiencia también, tuve como un alumno al papá de un compañero mío de colegio, ¿no? Entonces, es una anécdota poderle enseñar o poder ayudar a la formación de una persona que tú veías cuando eras muchacho, cuando eras joven, ¿no? Entonces, era otro tipo de estudiantes. Pero igual acá ustedes también son diferentes en el sentido que lo más probable es que gran parte de ustedes trabajan, gran parte de ustedes pasan copado todo el día trabajando, y obviamente se le van a presentar ciertas particularidades o problemas muy puntuales de su vida diaria, ¿no? Pero en esos casos donde ocurren estas situaciones, sí les pido, no es conmigo con quien tienen que modificar el tema de la toma de un examen, sino que el canal adecuado es presentar esto ante las autoridades, ¿no? Bueno, eh, esto era lo que quería compartir con ustedes en primera instancia con relación a normas básicas. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí para poder comenzar ya a revisar el material que nosotros tenemos que comenzar a revisar. ¿Tienen alguna duda con relación a lo que corresponde a la materia? Me gustaría aprovechar este tiempo para poder tratarlo. Por el momento no, profesor. Buenas noches. Bien, ¿no? Además, dudas, inquietudes. Siempre me gusta utilizar este primer tiempo para poder marcar bien todo y que no hayan luego eh, confusiones al momento de desarrollar ya la materia. Ya, les voy a pedir también otro favor. Pongan un nombre y un apellido generalmente en sus denominaciones, ¿no? Es más fácil identificarlos por un nombre y un apellido. Siempre primero el nombre y luego el apellido para poderlos identificar y llamarlos generalmente por el nombre. A mí me gusta que me digan Miguel. Entonces, pongan sus nombres, que creo que es lo más bonito que uno puede tener, un nombre, porque se lo asigna el papá y la mamá. Con alguna lógica nos asignaron ese nombre y a mí me encanta Miguel. Entonces pongan un nombrecito y un apellido. Otra cosa, pongan fotos donde se los vean, ¿no? Ya, no pongan avatars, no pongan fotos del Barcelona, pongan fotos donde se los vea, donde se vea la cara. No pongan fotos donde les tape el celular, donde se les vea la cara. ¿Ya? Pongan fotos, por favor, donde los puedan identificar para poder referirme hacia ustedes. Es importante que por favor abran las cámaras mientras estamos en clase. Esto ya no lo voy a volver a repetir, simplemente ustedes deberían entender lo que es lógico, ¿no? Que estar acá y estamos en un curso y nosotros deberíamos dedicarle el tiempo correspondiente a poder estar acá concentrados completamente en la materia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ninguna pregunta, ninguna duda. Bueno, entonces ya que ustedes no hacen ninguna pregunta, yo soy el que voy a hacerles ahora las preguntas. ¿Sí? Muy bien, ahí comenzó la atención. Ya les vi la cara y cómo les cambió el rostro en función de la atención y eso es bueno. A ver, chicos, ¿qué han visto de economía? ¿Qué han revisado de economía? Sean sinceros, ¿hasta dónde han avanzado? Porque quiero saber dónde estoy pisando. Entendería que esta materia de macro tiene una base que es micro, asumo que vieron micro, o tienen que haber visto también una materia de economía básica, ¿no? No lo sé, les hago la pregunta porque, repito, soy nuevo no conozco mucho la mayoría de ustedes, simplemente me enfoqué en lo que es trabajar el tema de macroeconomía. Si me pueden contar un poquito qué conceptos han visto y si me pueden inclusive ir desarrollando un poquito esos conceptos. ¿Qué han visto? Uno por uno, no se peleen, despacito que hay espacio para todos, despacio. Uno por uno, vamos.
Me encanta el deseo de participar. A ver, vamos. Andy. Lo que vimos en microeconomía es básicamente lo que se trata del consumidor y en la empresa, pero de lo más mínimo, como una transacción comercial entre usted que va a una tienda. ¿Quién fue tu Eh, profesor? Tuvimos Profesor. dos, la verdad no recuerdo los nombres, No, pues no pero digas eso. la materia básica no la hemos visto, solo vimos microeconomía, Solo vieron micro. O sea, vieron claro, comportamiento del consumidor. exactamente. Muy bien, comportamiento del consumidor. ¿Qué más vieron, chicos? ¿Alguien más? Angie. ¿Puedes contarme qué viste, Angie? Hicimos un ejercicio en donde creábamos como nuestra propia empresa y también nos lo enlazábamos con los conceptos de microeconomía. Ya, muy bien, enlazabas con conceptos de micro. Tatiana, ¿qué conceptos de micro se te quedaron en la cabeza de ese ejercicio? Diana. Nosotros no hicimos ese ejercicio. ¿No son todos del mismo curso? No. ¿Vienen de cursos disímiles? Ya. Muy bien, ¿qué ejercicios hiciste tú, Tatiana? Sí, no nos mandaban a hacer ejercicios, solo investigaciones de libros, de conceptos de microeconomía, nos dieron los tipos de empresas también. Muy bien. Nos hablaron del monopolio, del poligomio y de esa. ¿Poligomio? A ver si me explica qué es el poligomio. No, me equivoqué. Una mezcla entre policentro y el manicomio. No. Monopolio, bueno, oligopolio, asumo que es el que quería decir. Muy bien, muy bien. Aquí Ese nos falta. mismo. Estamos nerviosos, es la primera clase. Muy bien, muy bien. Gracias, Tatiana. Nicole, te veo preocupada. Cuéntame, Nicole, ¿qué aprendiste tú? A ver, mire, la verdad no recuerdo mucho Ahí está, porque... chibutica, ¿qué? No, a ver, le voy a contar. Esta materia de aquí, incluso yo estoy en el 4º semestre, ¿Ya? pero yo hice homologación de otra universidad y a mí Allá, ¿de para dónde entrar a vienes la... tú? de la EXPOL. Tú sí sabes, pues entonces economía. Si vienes economía para acá, sí, sí sabes. O sea, bueno, en teoría algo. Y es que yo salí en 2017 porque tuve Ah, algunos problemas, entonces de nuevo estoy volviendo a estudiar y a mí me homologaron esa materia, entonces por eso estoy viendo la materia de acá ahorita. Entonces, ya. o sea, lo que recuerdo es que veíamos, por ejemplo, la teoría del consumidor, obviamente las cosas que eran micro, que era esto, lo que tenía que ver referente a lo de la demanda, Muy bien. los mercados y todo eso. Bien, pero tú venías de economía entonces, De administración, de de economía administración. no. Macro, Ajá, no, macro entonces no viste, eso sí, porque no no, creo que en administración les den macro. no, Allá nada no que les ver, dan ahí macro. no, Ya, ajá, no vimos macro. muy bien, chévere. Bueno, a ver, ¿quién me falta por aquí? Judith, ¿qué viste tú, Judith? ¿Qué se te Sí, quedó grabado en la cabeza? bueno, o sea, sí, algo, o sea, más me enredaba, digamos, en eso de las curvas, porque hay diferentes curvas, digamos, la curva de oferta, demanda, también hay el punto de equilibrio, Muy bien. también hay, como dice, también los bienes sustitutos. eh, bueno, en sí hay una, digamos, en las gráficas, puedo, por eso le digo que sí me confundía mucho, eh, había, no recuerdo muy bien los nombres que eran distintos, pero, o sea, en las gráficas, aparte de la oferta y la demanda, también hay otros que cuando hay pérdidas y ganancias se mueven hacia la derecha y a la izquierda, dependiendo los bienes y las cantidades que se estén vendiendo. Ya. Bueno, ahí ya te mezclaron economía con otras cosas. Ya, O sea, pero bueno, veo que has revisado el tema de la demanda, de la oferta, vieron variables de demanda, variables de oferta. Eso es interesante. ¿Llegaron a hacer estimaciones de ecuaciones con oferta y demanda? ¿Alguien ha hecho aquí estimaciones de ecuaciones con oferta y demanda? Ya, eso es un tema interesante porque les puede servir para la tesis. Tú sí lo viste, Nicole. Estimaciones de ecuaciones lineales con oferta y demanda. ¿Eso es lo que refiere a la gráfica del punto de equilibrio? Claro, punto de equilibrio, pero sacar la ecuación lineal de oferta y demanda con una variable
sea, una variable Sí. dependiente y una independiente. Eso sí lo sabes sacar. Y O sea, con... sí lo hicimos Sí allá. lo hiciste, ya, muy bien. Ajá. Y también tienes que haber visto con más de una variable para la demanda o para la oferta. O sea, sí, creo, es que realmente eso fue antes del 2017. No, O no, sea, sí tranquila. recuerdo estos temas, pero sí recuerdo, por ejemplo, creo que es la teoría del consumidor, en donde Ujú. está el punto de equilibrio y hay que reemplazar las variables, sí recuerdo eso. Sí Muy bien. recuerdo también haberlo visto. Muy bien, chicos, no se preocupen. La idea de lo que estoy preguntando, o el sentido de lo que estoy preguntando, es para poder establecer cierta base y poder comenzar. Miren, yo quisiera que cuando vayan a tener otra clase, cuando ya dejen de ser mis estudiantes y vayan con otro profesor, yo no quiero que repitan esto que ocurrió acá. No estoy diciendo que vayan a mentir, ¿ya? Sino que quiero que digan ustedes, yo sí aprendí con el gordito sí aprendí tales cosas, ¿ya? Entonces, necesito que constantemente, si yo estoy explicando algo y no queda claro, necesito que me lo digan y pregunten las veces que sea para que pueda quedar claro el concepto. Es el primer compromiso que les voy a pedir. Porque en realidad a mí sí, como profesor, no me gustaría. No me gustaría que de repente tener algún estudiante que diga, no, yo con él no aprendí nada. Les juro, yo tengo estudiantes que me ven en la calle y a veces me recuerdan algunos con odio, pero luego se ríen. Me dice, con usted me quedé. Yo recuerdo que una vez estaba matriculando mi carro, me encuentro con un estudiante y me dice, yo con usted me quedé. No, usted me dejó, fue que me dijo. Digo, perdón, yo la dejé. No, me dice, profe, de verdad, yo me quedé, pero de verdad que con usted aprendí. Entonces, eso me llena a mí muchísimo como profesor, me llena muchísimo. Y obviamente aquí en toda guerra hay heridos y a veces hay muertos, ¿no? Entonces, los muertos son los que se quedan, los heridos son los que van a recuperación y pueden pasar. Pero acá la idea es que nadie se muera. Yo siempre considero esto de las clases como un entrenamiento militar. De joven, yo estuve en la vida militar, estuve en la FAE, luego estuve en la Marina, y para mí es como prepararlos para la guerra, ¿no? Entonces, un soldadito entrena, se lo prepara en una situación controlada y simulada, cosa que cuando ya va al campo de batalla, es mucho más probable que sobreviva que muera, si cumple el entrenamiento. Algo parecido es acá, ¿no? Entonces, vamos a entrenarnos para poder ir al examen, o sea que en el examen van a estallar los conceptos por todos lados, pero a nosotros no va a pasar nada porque vamos a saber qué hacer, ¿de acuerdo? Pero para eso es importante que vengan a clase, que pregunten, que me digan sobre las cosas que no están claras. Siéntanse con toda la libertad de decirme, profesor, no comprendí ni jota de lo que me dijo. ¿Ya? Si eso ocurre, voy a tratar de ser lo más sencillo posible para poder explicar ciertas cosas, ¿sí? Y si hay algún tema relacionado con lo que quieran tratar, que quieran discutir, porque van a darse cuenta que me encanta la política, me fascina la política, porque la economía no está separada de la política. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que leer y que vemos en la política que están relacionadas con la economía. Entonces, es importante poder establecer ese nexo de relación, ¿sí? Bueno, vamos a tratar a ver, yo ya he colgado información en la plataforma, ¿sí? Me gustaría que ustedes revisen la información que he colgado en la plataforma, puntualmente dos cosas. Déjenme enseñarles, por favor. A ver, esta la cerramos. Contarles un poquito sobre el contenido. Perdón, déjenme, antes de continuar con eso, déjenme contarles el contenido. ¿Qué vamos a tener en esta materia? Bueno, la materia involucra 4 capítulos. 4 capítulos. El primero, que hace referencia, que es la unidad 1, que tiene como denominación Introducción a la Macroeconomía, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a revisar aquí? Es entender qué es macroeconomía y su relación con la micro y principales exponentes y escuelas, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un poquito de historia con relación a las escuelas económicas y puntualmente las escuelas que tienen mayor aporte o que generan mayor aporte a la macro. Ya entramos en el campo de indicadores macro cuando nosotros comenzamos a ver los componentes del Producto Interno Bruto. Aquí vamos a ver qué es puntualmente el PIB, ¿sí? Vamos a ver cómo la fórmula básica del PIB, la que relaciona el consumo, inversión, gastos públicos y exportaciones, cómo esta conceptualización teórica luego nosotros la podemos ver aplicada a la realidad.
Vamos a definir lo que es Producto Interno Bruto, y aquí en esta parte, Producto Interno Bruto, las variantes del PIB, ¿no? Y vamos a entender cómo se calcula el PIB real, el PIB nominal, el deflactor del PIB, que es algo que me sirve para tener una lectura sobre variación de precios, bueno, el PIB tendencial, cómo se genera la tendencia con relación al crecimiento del PIB, el PIB per cápita, es decir, el PIB si lo consideramos por habitante, y el PIB por sectores, ¿no? Entonces, todo esto, ustedes pueden ver que el objetivo es poderles enseñar qué es el Producto Interno Bruto. En cierta medida, les voy a explicar de manera general cómo se calcula. Pero les doy una mala noticia, lo más probable es que nunca en su vida vayan a calcular el PIB, porque esto ya viene calculado, simplemente es aprender a leer. Pero les voy a explicar, les aseguro que van a entender cómo, de manera básica, ustedes calculan el Producto Interno Bruto. Vamos a revisar también lo que corresponde a los ciclos económicos, ¿no? Generalmente en la economía se presentan estas etapas cíclicas, ¿no? Y parten de que generalmente la economía tiene crecimiento y de repente se generan decrecimientos. Y luego de un decrecimiento generalmente vuelve otro crecimiento, ¿no? Entonces a eso vamos a ver el tema de cómo se describen estos ciclos económicos y qué partecitas identificamos en el ciclo económico. Y ahí puntualmente, y con relación al Producto Interno Bruto, vamos a ver lo que es crecimiento económico. Vamos a calcular también el crecimiento económico. Y esto es importantísimo para ustedes como empresarios, porque con esto pueden ver, en función de una proyección, pueden ver qué tan bien o qué tan mal van las cosas para el país, ¿no? Entonces usted como empresario sabe que si a ustedes le lanzan un número de tasa del PIB, usted sabe, no, las cosas en el país van a estar mejor, van a estar peor, y hace las comparaciones del caso y tiene una lectura básica de la situación del país. Y si no, su empresa, tiene usted la ventaja de que lo mandan como avanzada para poder analizar un país, para extender operaciones, uno de los principales indicadores macro que van a tener que analizar es justamente el Producto Interno Bruto. Entonces aquí vamos a entender cómo se calcula la variación del PIB. En realidad está mal escrito aquí, debería ser variación del PIB, y en función de la variación poder entender qué es el crecimiento y el decrecimiento económico. Luego de esto entramos a la unidad número 2, y la unidad 2 tiene que ver con agregados macroeconómicos, inflación y empleo. ¿Sí? Entonces vamos a aprender a calcular el tema de inflación. Vamos no solamente a ver las cifras, sino que también vamos a entender cómo se calcula inflación. Y aquí es importantísimo porque ustedes, al manejar inventario, tienen que considerar elementos de inflación. Y así no manejen inventarios, así solamente manejen dinero. Ustedes deben de entender que en el tiempo, para poder comprar lo mismo que compras ahora, tienes que sumar el valor de la inflación, porque si no, tu dinero simplemente pierde capacidad de compra, ¿no? Entonces, la inflación, los conceptos, ¿a qué se debe la inflación? Los tipos de inflación, ¿sí? Vamos a ver cómo lo podemos medir a través del IPC, el índice de precios al consumidor, vamos a ver cómo se lo mide. También vamos a revisar el IPP, el índice del precio al productor. Vamos a entender de dónde sale este índice, que tiene que ver y está ligado con la canasta básica. Vamos a entender qué es la canasta básica, ¿ya? Y entender de esto que siempre nos hablan, ¿no? Y que a veces el común de los mortales no tiene ni idea de lo que es la canasta básica. Y entender cómo se conforma esta canasta básica y cómo más o menos se calcula. Es un poco complejo, pero repito, lo que yo voy a hacer es tratar de explicar de manera general para que usted tenga una idea de cómo es este proceso. Finalmente, lo que sí les digo es que igualmente con relación a inflación, usted no calcula el valor porque todas estas son estadísticas que ya los entes relacionados con economía nos lo dan para que nosotros los tomemos y los interpretemos. Bueno, empleo. Vamos a ver los diferentes divisiones en lo que se considera empleo, subempleo, empleo adecuado, todo esto que son nuevas denominaciones que tiene el INEC. Aquí ya con inflación y con empleo, nosotros nos cambiamos un ratito de institución y nos vamos al lado de del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, y ese instituto va a ser nuestra fuente de datos. Y vamos a revisar el tema de empleo, las causas, los efectos y cómo en cierta medida entender cómo esto está afectando al país, ¿no? Inclusive se van a dar cuenta de cómo de manera elegante se pueden cambiar nombres técnicos y en cierta medida ocultar lo que realmente implica el desempleo en
en el país, y van a darse cuenta de eso. Vamos a ver también la relación que existe entre el Producto Interno Bruto, la inflación y el empleo. Esto tiene que ver con una teoría económica. Vamos a revisar esto, cómo se relaciona todo esto, ¿no? Cómo el hecho de que crezca el Producto Interno Bruto, se produzca más en una economía, la gente tenga dinero, la gente tiene empleo, pero inmediatamente al tener dinero, tener empleo, la gente tiene recursos, comienza a consumir más y dispara los precios, ¿sí? Y ahí se presenta la disyuntiva justamente de jugar con el tema de bajar la producción para bajar el tema de inflación, reducir empleo para jugar con el tema de inflación, ¿no? Entonces ahí vamos a darnos cuenta que hay una relación entre inflación y producción y empleo. Resultados macroeconómicos y su relación con la pobreza, tipos de pobreza. Vamos a ver este indicador que es un indicador socioeconómico que tiene que ver con el coeficiente Gini. Vamos a ver cómo se calcula. Y entender lo que son las necesidades básicas insatisfechas y lo que se lee también o que se considera como línea de pobreza. Estos son indicadores macro que vamos a revisar. Luego tenemos lo que es la balanza de pagos, entender qué es la balanza de pagos, esto está en la unidad 3. Vamos a ver qué es la balanza de pagos, su denominación, qué compone la balanza de pagos, y vamos a ver las cifras que nos presenta el Banco Central. Dentro de la balanza de pagos vamos a tener la balanza de cuenta corriente, vamos igualmente a definir qué es la balanza de cuenta corriente, cuáles son las diferentes clasificaciones, las partes de esta cuenta corriente, y las estadísticas que presenta el Banco Central. Vamos a ver también lo que tiene que ver con balanza financiera, balanza de capital, igualmente su denominación, clasificaciones que puedan existir y los estadísticos que nos presenta el banco. Y relacionado con el tema de divisas, vamos a ver las remesas, ¿no? Que ese también es un indicador de mucha importancia para nosotros, porque recordarán ustedes que somos un país dolarizado, nosotros no imprimimos moneda, y las fuentes que nos ayudan a mantener la dolarización son justamente las remesas, nuestras exportaciones no tradicionales y las exportaciones petroleras, ¿no? Esos son los que en cristiano traen dólares nuevos a la economía y llegan para que se pueda sostener la dolarización. Y finalmente, en el último capítulo, nos enfocaremos en lo que es política fiscal, cambiaria y monetaria, ¿no? Aquí comenzaremos a ver qué implica la política monetaria, ¿sí? Cómo usted puede utilizar al dinero, los flujos de dinero, cómo los puede utilizar para poder hacer que la economía se mueva o en cierta medida se detenga, ¿no? ¿Cómo puedo jugar con eso para hacerlo mover? Vamos a ver un elemento también muy importante ahí que tiene que ver con el encaje bancario. Vamos a ver cómo juega el encaje bancario un papel importante dentro de la política monetaria. Y vamos a ver también el hecho de las reservas que mantienen los bancos y cómo esto también juega un papel importante, ¿no? Y ahí van a cobrar sentido para ustedes muchas discusiones que a veces se tienen con los bancos y los frentes económicos del país. Bueno, ahora no, pero anteriormente se discutía mucho el hecho de que los bancos tenían recursos guardados en sus bodegas y que no los ponían al servicio de las personas. Y van a cobrar sentido ciertas cosas que nosotros en algún momento pudimos escuchar en la prensa. Profesor, buenas noches, disculpe que lo interrumpa. Es que esa es mi compañera Camatón que está hace rato en sala de espera, que se le puede dar acceso. Muy bien, entonces política cambiaria. Si bien es cierto, nosotros no tenemos moneda propia, como les decía, pero igual ver en cierta medida lo que anteriormente teníamos como Sucre y cuál era la relación con otras monedas y cómo en el mundo existe este tema de la relación entre dos divisas, ¿no? La política fiscal la voy a topar de manera muy somera porque no soy experto fiscal, pero sí hay cifras estadísticas que tiene el Banco Central con relación a
a la recaudación de impuestos. Y también ver el tema del gasto público, ¿no? Y aquí cobrará sentido el entender el déficit fiscal, ¿no? Qué es, cómo se puede financiar, de dónde vienen los recursos, hacia dónde se destina, eso también lo vamos a ver ya finalizando la materia. Como ustedes pueden ver, es bastante material y aparentemente parece difícil de tratar, pero haré lo imposible por tratar de presentarlo de una manera muy sencilla para que ustedes puedan comprender, ¿sí? Muy bien. Otra cosa que quería decirles, generalmente nosotros tenemos 2 horas el día lunes y 2 horas el día viernes. La primera hora va a ser siempre una charla que voy a dar con relación a los temas que quiera avanzar. Y la segunda parte tiene que ver con un trabajo asincrónico que ustedes van a realizar, ¿sí? Que pueden ser lecturas, pueden ser revisiones de ciertos materiales, que es lo que les voy a asignar en el tiempo asincrónico, ¿no? Bueno, en función de eso, hoy día, lo que yo necesito es que ustedes entren a su portal, a la plataforma, y básicamente busquen estas 2 presentaciones. La primera que hace referencia a los 10 principios de la economía, ¿sí? Esto para enlazar los conceptos que ustedes tienen con lo que vamos a comenzar a revisar. Van a revisar la presentación que está al inicio y hace referencia a los 10 principios de economía. Y la otra presentación que también quiero que revisen, que tiene que ver con esta, que es pensar como economista. ¿Ya? Gran parte de los conceptos que están aquí, lo más probable es que ustedes ya lo vieron. Ya los han de haber revisado deben haber revisado con su profesor. Y lo que quiero es refrescar esos conceptos porque son insumos que me permiten a mí poder tener mejores bases para explicar lo que viene a continuación. Entonces, como trabajo asincrónico, les voy a pedir que revisen esto y que tomen y describan los principales temas armando sus propios conceptos con relación a cada una de las cosas que ven acá. Y ese material, que es el resumen de estos conceptos, ustedes lo van a traer y vamos a conversar en la próxima clase, que es el día lunes, ¿no? Les repito la disposición. Lo que yo necesito es que ustedes revisen estas 2 diapositivas y de lo que está aquí, ustedes levanten los principales conceptos que lo más probable es que ustedes ya los han revisado. Y también, obviamente, podría suceder que por algún motivo, puede ser que su profesor no se enfocó en ciertas cosas. Necesito que me digan en qué no se enfocó y si es pertinente poder resaltar el tema. Y yo lo trataré de nivelar para que podamos tener las bases que necesito para avanzar en la materia. ¿De acuerdo? Entonces, en esta hora que queda pendiente, en esta hora que ustedes tienen como hora sincrónica, les voy a pedir que trabajen este material y ese material lo traen para la próxima sesión. ¿Está claro lo que pido? ¿Se comprende, señores, señoritas? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud con relación a lo que vamos a hacer? Buenas noches, profesor. Yo no tengo dudas, pero sí mandé un mensaje por el chat y parece que solamente se le envió a usted. Y no pudieron ver los demás compañeros y yo quería saber si esta materia tenía algún grupo de WhatsApp. No sé, bueno, los grupos de WhatsApp los arman entre ustedes. Sí, es que como no pudieron ver los otros compañeros el mensaje, entonces no van a saber, pues. Ya. Me salían muy bien, solamente Paola. para usted, no sé si es mi problema o también lo tengan los demás. No, a ver. Me si salía me lo- directo para usted, sí. Ya, No no pude hay poner para ningún todos. problema, ya planteaste las preguntas. Entonces, las compañeras que tengan, o compañeros que tengan algún grupo de WhatsApp, agréguenle por favor a Paola. Una pregunta muy importante. ¿Tienen presidente o presidenta de curso acá? Ya, yo necesito siempre un interlocutor o interlocutora para poder conversar. Vale, licenciado. ¿Bien? Ya, bueno, revísenlo entre ustedes, pero asumo que debe ser la misma persona que han de designar como presidente del curso.
Yo necesito una persona con quien siempre estar tratando, ¿sí? Con quien siempre poder conversar y poderle pedir que los convoque, que les recuerde algo, que cualquier cosa, comentarles a través de ella, ¿no? Bueno, entonces necesito que para la próxima clase elijan entre ustedes a quien posiblemente se pueda manejar como contacto, ¿sí? Porque con ellos es con quien voy a intercambiar información con relación al curso, ¿ya? Igualmente a través de ellos me hacen, ella o él, me hacen llegar cualquier inquietud que tengan con relación al curso. Bueno, entonces tienen trabajo asignado, creo que queda claro. Lo que sí les voy a pedir es que la próxima clase, por favor, jóvenes, a tiempo, ¿no? A tiempo. Yo generalmente comienzo mi clase y lo que hago es bloquear el acceso pasados los 15 minutos. Y luego de los 15 minutos yo lo que me dedico es a dar mi clase. Comienzo a dar mi clase, avanzo, avanzo y avanzo. ¿Ya? Entonces, sí les pido, por favor, ingresen a tiempo. El tema de las faltas en realidad es indistinto. Yo no creo que se vayan a quedar por falta. Inclusive hasta yo les puedo poner las faltas porque eso para mí es relevante. Pero el tema de conocimiento sí es complicado si no vienen. Si pierden un día de clase, sí van a perder parte de lo que nosotros tenemos que revisar. Y eso sí, esa parte sí me preocupa. Entonces les pido, por favor, estén a tiempo en el aula para poder comenzar clase. Bueno, tienen trabajo asignado. La próxima semana igualmente comienzo a preguntarles a todos, incluidos aquellos que hoy día no tienen activadas sus cámaras, pregunto con relación al tema y cada uno de ustedes me va a informar con relación a lo que estamos viendo. La próxima semana voy a presentar ciertos conceptos, pero esto es más una conversación. Se supone que gran parte de esto ustedes ya lo vieron y quiero conversarlo con ustedes simplemente para pulirlo y dejarlo de la manera que lo necesito para que sea la base de lo que vamos a ver ya en macro. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hasta aquí nos quedaríamos, jóvenes. Si no hay más preguntas, fue un gusto haberlos tenido en esta primera clase. ¿Sí? ¿Quién va a ser presidente? Edwin, no te escuché, perdón. ¿Quién va a ser presidente? ¿Tú eres el presidente, Edwin? No, yo no. ¿Quién? Pues estoy diciendo quién va a ser para que creen el grupo de WhatsApp. No sé, pues ustedes eligen, tienen que elegir entre ustedes. No sé, ahí ustedes que se conocen, elijan el presidente y ahí lo agregan también a Edwin y a Paola que estaba pidiendo. Ya, pues no vale. ¿Quién es Nogal? A ver. Bueno, Buenas elijan noches, si es licenciado. Nogal. ¿Qué tal, Alex? Nogales. Ya, Nogales, No, por votación de no, tu amigo Edwin, te está proponiendo a ti como presidente, coordina con el resto de tus compañeros para ver si quedas como presidente. no, licenciado, disculpe que yo estoy muy ocupado, soy un muchacho ocupado y ¿para qué? Le va a hacer quedar mal después. Disculpe, Bueno, licenciado. ya. Entonces, Edwin, también tú puedes ser presidente. No, yo no, licenciado, yo también paso ocupado. Tengo mucho que hacer en la casa, tengo que hacer Muy a bien, veces. muy bien. Ya Está bien, cocinando, los felicito con sus ocupaciones, pero recuerden que acá también hay trabajo y acá sí yo no les acepto ningún tipo de excusa cuando haya que trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, entonces tienen eso como tarea, tienen el deber de poder elegir un interlocutor para poderme comunicar con ustedes y los veo la próxima clase. La próxima clase a cualquiera pregunto con relación a los temas y deben de estar en la posición de poderme comentar cualquiera de los temas que están acá. De decirme, sí sé, explicármelos brevemente, al menos hacer el ensayo de podérmelos explicar, pero no decirme no sé. Si no lo vieron, al menos investiguenlo. Y me lo trae acá y me lo comenta, y si no lo sabe, dígamelo sinceramente, ¿verdad? No lo profundicé con el profesor, pero sí lo investigué, y esto es lo que creo, y con eso lo pulimos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces quedaríamos aquí. No tendríamos más preguntas. Veo que Alex está bien ocupado, está en la asamblea. Chévere ese fondo, Alex. Hasta aquí quedaríamos. ¿De acuerdo? Nos veríamos la próxima Profe, clase. una pregunta. Dígame, En Angie. el link me reflejan 3 diapositivas. Son los temas de cualquiera de esas 3, ¿verdad? No, solo son las dos, Angie, las dos primeritas que tienes. La de microeconomía y principios Mankey. En el link te Porque me reflejan reflejan dos. 3.
No, está en la primera unidad, la primerita. Lo que tienes que ver, estas de aquí, mira, te las vuelvo a proyectar. Estas de aquí son las que debes ver. Esta es la primera. Los 10 principios de economía. Esta es la primera. Y la otra es pensar como economista. Profe, que en la primera unidad solo aparecen 3. Aparece los 10 principios Sí, de la economía. ustedes entran y encuentran tres en la primera, ¿no? En el primer link. ¿Ya? Sí, pero ese que está proyectando no aparece. Sí está, busca. Tienes que revisarlo. Míralo ahí si está. Aparecen 3. Los 3 hablan de lo mismo. Unos con más, otros con menos. ¿Ya? Pero los 3 refieren a lo mismo. Léanlos. Van a darse cuenta que son lo mismo. Es el mismo material. Léanlo, el que vean en relación a esto. O sea, este que dice los 10 principios, que lo he tratado de resumir, porque los otros son más extensos, pero incluyen exactamente la misma información y lo mismo este de acá, pensar como economista. A ver, para que no se pierdan. Ya, ok, gracias. ¿Ya? Muy bien, entonces, hagan ese ejercicio, revisen por favor el material y estaríamos conversando en la próxima clase, niños. Bueno, de mi parte, gracias y buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.